Entonces, lo que yo recomiendo es, como tú puedes invertir poco dinero con pocas comisiones y beneficiarte de esa rentabilidad anualizada, del efecto del interés compuesto, ¿no? Esa bola de nieve de que las rentabilidades y beneficios que has obtenido las reinviertes y vuelven a generar nuevas rentabilidades y beneficios, que los reinviertes y vuelven a generar nuevas rentabilidades. Cuanto antes empieces a invertir, más acumulas, más grande se hace la bola de nieve por lo que pueda pasar. Entonces, también es una decisión 100% personal, de que tú puedes decidir... yo confío plenamente en que mi pensión va a ser lo suficientemente cuantiosa para yo vivir perfectamente. Pero habrá gente que dice, oye, a mí no me cuesta nada meter 100 euros al mes en un ETF de la bolsa mundial y durante los próximos 30 años por si acaso. Y si no gano y si mi rentabilidad después de 30 años es cero... Creo que curiosamente, o sea, siempre me he movido un poco con el síndrome del impostor, ¿no? Yo creo que esto sí que es muy relevante para todo el mundo, porque igual me ven y dicen, joder, mira qué bien la ha ido, pero la realidad es que me he tenido que esforzar mucho y he vivido momentos muy de sentirme un impostor en el puesto en el que estaba. No obstante, cuando tienes oportunidades y las aprovechas y te esfuerzas, te puede ir bien, ¿no? Y yo creo que es lo que a mí me gustaría transmitir a la audiencia, ¿no? De trabajar duro, esforzarte, aprovechar las oportunidades que tienes y trabajar con excelencia hace que se te vayan abriendo otras puertas que igual no te imaginabas que ibas a poder abrir, ¿no? Y aunque tengas el síndrome del impostor, eso es temporal, ¿no? Y aunque sea verdad, o sea, aunque tengas un puesto para el que no estás capacitado, cuando cuando estás invirtiendo para tu hija, que su periodo mínimo de inversión son 18 años, o sea, el día que ella cumpla 18 años será cuando ya puede disponer de ese dinero, pues lo lógico es que me vaya al activo con mayor potencial de rentabilidad, porque me da igual que fluctúe mucho en el corto plazo. ¿Qué habrá pasado? O sea, la cartera de mi hija ha caído un 14%, porque está todo en acciones. Pero me da igual, porque es que yo sé que el día que ella cumpla 18 años habrá subido, habré conseguido esa rentabilidad promedio que estoy buscando Bueno, sin entrar en mucho detalle, yo destacaría dos cosas. La primera es que, aunque los grandes patrimonios se apoyen en asesores y tal, tienen un conocimiento elevado de lo que pasa con sus finanzas. Y creo que eso hay que extrapolarlo a todo el mundo. O sea, es decir, no puedes confiar ciegamente en un tercero para la gestión de algo que es tuyo, ¿no? Es decir, tú tienes que ser capaz de tener una visión un poco crítica o poder analizar lo que viene, lo que te llega de información de cómo invertir o cómo gestionar tus ahorros, ¿no? Porque es lo que realmente te va a permitir tomar decisiones y estar cómodo con la información que recibes, ¿no? O sea, no sé si me he explicado del todo bien, pero ser capaz de tener entendimiento y entender los conceptos básicos del ahorro. Y lo que quiere hacer es reducir los costes para el agricultor, pero quedándose parte de ese valor añadido. Entonces está metiendo, ellos venden eso y aparte tienen dos patas que son las rentables. Con la maquinaria no ganan tanto, sino con todo tema de reparaciones y partes, con eso se gana mucho. Y luego también con todo el tema que están metiendo más ahora, que es tecnología. O sea, ASML no fabrica las máquinas, sino que las ensambla. Tiene cientos de suppliers, o sea, de proveedores, sí, que en muchas ocasiones son exclusivos. De hecho, ASML tiene participación en ellos. Entonces no se trata de copiar la máquina de ASML, se trata de copiar todo el tema de la óptica, que es de Carl Zeiss, que es una empresa alemana que tiene relación con ASML desde que empezaron. Y básicamente, es que el modelo de Constellation lo bueno que tiene es que es sencillo de entender, pero muy difícil de copiar, porque tienes que hacer las cosas muy bien durante muchísimo tiempo. No puedes tener un error. Y la descentralización, que me parece clave, eso es una burrada. Peligroso, ¿no? O sea, para empezar, ¿la obesidad es una enfermedad? Sí. De hecho, la OMS la determina como obesidad. O sea, esto no es un tema debatible, es lo que es. Hay consenso científico de que es una situación patológica. Cierto es que dependiendo del tiempo en el que vayas a estar sometido a esa obesidad, vas a poder tener más o menos consecuencias. Hay mucha gente obesa que dice, no, yo me hago la analítica. Exacto, y eso está te genial. voy a decir. Vale, ¿eso qué es para ti? Es temporal. Es temporal. Aquarius Zero bebo bastante. Sí, sobre todo hoy en día interesa. es súper interesante, Jordi, porque
Se recomienda mucho el Aquarius en personas que están padeciendo gastroenteritis y es lo peor que se puede hacer. Coño, es lo típico, es verdad que cuando tienes diarrea o lo que sea, hidrátate con esto, Claro. pues con Aquarius o Powerade o cualquiera de estas. Ocurre lo siguiente, si la solución perfecta, solución como bebida, la bebida perfecta para poder sobrellevar de la mejor manera posible la deshidratación ante una gastroenteritis es el suero oral de farmacia. Eso es lo ideal. Una alimentación vegana puede ser totalmente saludable, Jordi, totalmente. La única condición es la suplementación de vitamina B12. ¿Vale? Que eso sí o sí, que si eres vegano y alguien Sí. está viendo esto, que lo tenga presente. Sí o sí, 100%. Y si una persona lleva 2 años o 3 años con una dieta vegana y no se ha suplementado y está bien, las analíticas le sale bien, está muy cerca de empezar a tener problemas. Vale. Porque el hígado es capaz de acumular hasta 4 años de vitamina B12. Pero una vez se acaba, viene la anemia. Y es chunga. Y es un problema bastante... Pienso si es que hay. Sí, bueno, a ver, está lo que dice la OMS. 0,8 gramos por kilogramo de peso. Entonces, si pesas 100 kilos, pues unos 80 gramos de proteína al día en sujetos sedentarios. Cuando ya, de hecho, ya estamos viendo que incluso en sujetos sedentarios esto se queda corto. Es poca. Sí, tendría que acercarse más al gramo. Entonces, una persona de 80 kilos, 80 gramos de proteína. En sujetos que son activos, debería acercarse más al 1,5 gramos. Y una persona que está buscando... Como alguien está escuchando esto ahora que haya entrado y un tío de Valencia me está diciendo 1,5 gramos, va a ser increíble. Lo bueno, o sea, Nintendo, su modelo de negocio es lo de pagar el peaje por el hardware porque tienen el mejor software, ¿no? Y Nintendo... Porque no ganarán de la Switch, en verdad, casi perderán dinero. Creo ¿no? que un 5 o 10% de margen o algo así. O sea, es un modelo de cuchilla y Sí, máquina de afeitar, claro. Y recambios. Y ponen un tuit. Dice, ¿sabéis por qué Donald Trump no ha publicado la lista de Epstein? Porque él sale dentro de la lista. Y ya está. Y se acaba. Aparte dice, guardaos este Guardaos tweet este porque tweet. el tiempo me dará la razón. Y ahí lo deja. Entonces, claro, esto yo hice de hecho un desayuno royal sobre el tema porque es que, tío, son como 2 críos peleándose en Twitter, pero, o sea, no nos entra en la cabeza que son 2 de las personas más poderosas del planeta. O sea, tienes al presidente de Estados Unidos, que es un enzarpado también por redes sociales y es un envalentonado, y luego tienes a Elon Musk, que es el hombre más rico del mundo, que es un autista y que no mide, ¿sabes? Porque publica ahí las cosas que además, el publicar lo de Epstein tampoco le deja nada bien a él, porque quiero Claro. decir, o sea, Y es que Hacienda a partir del 1 de enero del 26 tendrá acceso completo a todos los bizums que hagáis. Con lo cual, todas las transferencias de dinero entre cuentas, todo habrá una trazabilidad absoluta. Y esto lo ligo con una noticia muy reciente, de ayer mismo, donde Hacienda pone el punto de mira en las cuentas conjuntas de padres con hijos, ¿vale? Y lo que están diciendo es, no hay ningún problema en tener tu cuenta con tu hijo conjunta. Pero depende de qué operaciones hagas, puedo presumir que hay donaciones entre vosotros. Y como sabéis en España, todas las donaciones tributan. Y ahora, con la inteligencia artificial hay una cosa muy interesante y es que puedes meter IA dentro de estos procesos. Por ejemplo, yo he montado una automatización que cada día me lee todos los correos que me entran y clasifica, dependiendo del correo que me ha entrado, si es, por ejemplo, urgente, si es una factura, si es una newsletter, si es un mensaje de alguien que me pide algo, si es, por ejemplo, una colaboración pagada. Y básicamente en N8N han sacado una función que son agentes de IA, donde tú antes, por ejemplo, en las automatizaciones tenías que irle pasando por nodos y el agente de IA era un nodo más. Ahora ha sacado una cosa que el agente de IA no es un nodo más, sino que puede procesar y le das diferentes herramientas y depende de lo que le hayas puesto, escoge una herramienta. Cancerígeno. Entonces ya sabemos que de por sí las carnes rojas es un alimento que debemos limitar. Bueno, si hablamos de carnes rojas concretamente, para desarrollarlo un poquito más, tendríamos carnes no procesadas y carnes procesadas. Las procesadas, que es el tipo fiambre, embutidos, las salchichas, estos son todavía peores. Estos son los que se meten dentro del grupo 1, altamente relacionado con cáncer, tanto por los conservantes que lleva como por la producción de componentes como son las
los hidrocarburos policíclicos, aromáticos policíclicos o las aminas heterocíclicas, que son compuestos que cuando cocinas el alimento a altas temperaturas, esto se lo comen crudo, pero hablando de las carnes rojas, cuando las cocinas a altas temperaturas, tanto la carne como la grasa entorno. Y es simplemente haz lo que te da miedo. Esto quiere decir, sal de tu zona de confort, sea la que sea. Puede ser una zona de confort que estás con una pareja que ya no te gusta, puede ser un trabajo que odias, puede ser querer aprender otro idioma o vivir en otro lugar. Todo esto da miedo dejar a alguien que has amado en algún momento, da miedo cambiar trabajo cuando sabes que todos los meses te entra un dinero que puedes pagar un alquiler, da miedo mudarse a un país donde no conoces a nadie, pero más te alejas de tu zona de confort y más te acerca a tu éxito personal, sea el éxito que sea. Puede ser monetario, puede ser de amistades, puede ser de lo que sea. ¿Y eso no puede provocar también que tus padres o tu novia, etcétera, estén preocupados? De que... Pues que se preocupen. Yo no puedo cambiar, obviamente, cómo se sienten mis padres. Lo que puedo hacer es intentar explicarle cómo trabajo, y ya lo saben después de 3 años. Saben que hago las cosas que pueden parecer muy locas, pero la mayor parte de las veces son riesgos calculados y ya está. Luego hay un porcentaje obviamente de riesgo que no puedes de ninguna manera calcular, pero es el mismo, lo digo siempre, ¿no? Como un bombero, un policía. Tú, policía, te puedes poner el chaleco, puede ir con siempre en 2 o 3, puede analizar bien la situación, ir armado, pero puede ser que te llegue una bala, entonces pues sí, pues acéptalo y punto. Y si cosas ya de tal, ¿no? sí, O sea, se aprende, el miedo para mí no se va nunca, en mi caso no se va, pero lo gestiono de una manera que es como si no estuviera ahí, prácticamente, ¿sabes? Aparte que hay una técnica de inspiración que es muy sencilla, que de hecho si tú has entrevistados a ejército, gente, fuerzas especiales, seguramente te la pueden contar. Simplemente 3 segundos, aguanta 3, saca 3, aguanta 3, así. En cíclico ayuda muchísimo esto a relajarte en momentos así de tensión. De hecho, cuando me pasan cosas heavy y estoy ahí con la cámara, digo, vale, ahora es el momento de respirar, ¿sabes? Lo comunico a la gente solo para que entienda lo que estoy haciendo. Y simplemente respira, te relaja. ¿qué te llena más? ¿Hacer las cosas por ti o por ayudar a los demás? En esto he cambiado mucho desde que tengo este canal. Siempre me ha gustado mucho más hacer las cosas por mí, pero cuando empiezas a experimentar lo bonito que es ayudar a los demás, cambia totalmente tu visión. De hecho, acabo de volver de Honduras y he pensado justo, ¿sabes qué? Creo que estoy ahora en una época de mi canal donde quiero probar cosas nuevas, pero también estoy en la posición, por suerte, de ayudar también económicamente. Entonces pensé, ¿por qué no cambiamos un poquito el estilo del vídeo? Por lo menos lo intentamos, a ver si le gusta al público. Ayudamos a alguien que lo necesita de verdad. Entonces me tiré varios días para grabarlo porque quería buscar exactamente la familia necesidad adecuada. En Chernobyl era al contrario. Cuando aumentaba la temperatura, aumentaba la potencia del reactor. Pero claro, si aumentaba la potencia del reactor, aumentaba más la temperatura. Y era un efecto Círculo que vicioso, se retroalimentaba. Por eso se les disparó también. Fallaron varias cosas más, una serie de factores más complejos de explicar, pero básicamente eso es lo que les ocurrió. Claro, entonces ahí hay un momento en el que ya, cuando los generadores se activan, ya no pueden refrigerar, ¿no? Claro, ellos empezaron a hacer la prueba, pero les subió tanto la potencia con que, aunque los generadores entraron, pero ya no fueron capaces de refrigerar, y lo que se produjo fue una evaporación súbita, una explosión de vapor, que se llama, ¿no? La gente tiene muchas veces la imagen de que en Chernobyl hubo una explosión nuclear. Claro, exacto, eso es muy interesante. Vamos a hablar, ¿qué pasó ahí Y exactamente? no la hubo, lo que hubo fue una explosión de vapor. Vapor radioactivo, eso sí. No, el vapor era ligeramente... Eso sería si la dosis es no demasiado elevada, pero si estamos hablando de dosis de en torno a más de 100 milisievert, ¿vale? Que comentaba antes. Pero si nos vamos a 8000 milisievert, que son 8 sievert directamente, eso sí es una dosis radiactiva mortal, ¿no? Esa dosis te produciría, pues a los pocos minutos o horas, diferentes tipos de vómitos con sangre, te destrozaría el cuerpo por dentro, ¿no? Eso
Lo que pasó en Chernóbil, ¿no? Eso ha pasado solo en Chernóbil. Solo en Chernóbil. Solo en Chernóbil. Eso no se conoce ningún otro accidente directamente con esa dosis tan alta. Solo pasó en Chernóbil y en los primeros minutos, primeras horas, y les pasó a los bomberos y a los trabajadores de la propia central. ¿Eso es una sentencia de muerte? Una vez, aunque no sea la muerte en minutos, sino que sea... ¿Cómo controlamos esa reactividad? Claro, eso es interesante. Claro, ¿no? ¿cómo se frena que esto no sea un crescendo total hasta que pete? Muy bien. Pues el agua no es agua pura, es agua desmineralizada, ¿vale? No tiene minerales, es agua ultra pura, pero tiene un aditivo que se llama ácido bórico, ¿vale? El boro tiene la particularidad de que es un gran captador de neutrones. Es decir, él capta un neutrón y se lo queda. Y se convierte en otro elemento de la tabla periódica que no es radiactivo. No supone ningún problema. Pero, ¿cómo controlas la potencia del reactor? Pues lo que haces es tener una concentración determinada de ácido bórico en el agua. ¿Vale? Cuando el reactor es nuevo, es decir, cuando has cargado el combustible nuevo, tú tienes aquí la energía acumulada para funcionar durante 1 año y medio. ¿Vale? Porque... ETFs. Pero sobre todo, yo diría al público que cuando vayáis a ejecutar ETFs, preguntéis sobre estas comisiones, ¿vale? ¿Cuánto os va a costar operarlo? ¿Cuánto os va a costar la custodia? ¿Cuánto os va a costar tal? Y si os parecen abusivas o si no os gustan... a gente. Sí, yo creo que la inflación es el monstruo que se va comiendo poco a poco nuestros ahorros. Y por eso creo que ante la inflación y ante esta pérdida de poder adquisitivo, sobre todo, y de nuevo, educación financiera y todo el mundo. Matemáticas. Pero si tú quieres algo barato, ágil, sencillo, que lo comprendas perfectamente, para mí los ETFs, los fondos índice, obviamente son los ganadores. Titular, o sea, esta tecnología, la tecnología de Bitcoin, la tecnología de blockchain y todas sus derivadas vienen a salvar al sector financiero, porque es la oportunidad que tenemos en el sector financiero de revitalizar todos nuestros sistemas, cambiar la forma en la que trabajamos, ser muchos más efectivos, muchos más óptimos, más baratos, más efectivos y poder ofrecer mejor servicio a la sociedad. Es básicamente, o sea, he pasado del yin al yang en 0, pero realmente, bueno, luego iremos elaborando sobre estas ideas, pero es así y es por eso. ¿no? Bueno, yo creo que es un trade-off entre control y seguridad, ¿no? O sea, si lo tiene el banco, estás seguro, pero tú no lo controlas, porque el banco es quien tiene la custodia. Si tú custodias, tienes el control total, pero no la seguridad de que te pueden pegar un tirón y quitarte el activo, ¿no? De hecho, esto lo hablaba con varios clientes, ¿no? Que me decían, es que claro, yo tengo millones en Bitcoin, ¿no? Y los tengo en mi casa. O sea, a mí me da pánico que entren en mi casa, me apunten con una pistola y me digan, oye, o me das la clave privada o aquí no sé. A ver, el tema del Bitcoin, lo que comentábamos antes, ¿no? Como reserva de valor. ¿Por qué volvemos a hablar del Bitcoin? Al final, Bitcoin, pues justamente estas aprobaciones de estos ETFs y esta entrada masiva de capital institucional, de alguna forma respalda, ¿no? Un poco lo que está pasando, esta historia de 10, 12 años de usabilidad, ¿no? De que nunca se ha caído, de que cada día lo utiliza mucho más gente. Estamos hablando de que hay unas estimaciones que 200 millones de personas utilizan los activos. Una de ellas que para mí es fundamental y te diría que la primera de todas que tenemos que aplicar es la que llamo aplazamiento asertivo, ¿vale? La manipulación se sirve no solamente de esas vulnerabilidades, dolores y traumas que hemos mencionado, sino que también se sirve de la urgencia, de la impulsividad, de la emocionalidad, de que reacciones, de que actúes pronto. Las personas que manipulan de forma deliberada, de hecho, muchas veces te meten este componente de urgencia. Y, por ejemplo, en el marketing lo vemos mucho, ¿no? Solo quedan no sé cuántas plazas, solo hoy, solo ahora, ¿no? Sí, ahora hablaremos de eso porque... sí, luego podemos hablar de manipulación en estos entornos. Entonces, lo primero de todo, aplicar el aplazamiento asertivo, que consiste en, vale, acabo de recibir este estímulo manipulador, probablemente se me ha activado en mí miedo. Efectivamente, se suele hablar de lo que más, de la manipulación 1 a 1, de parejas, de la que más se habla, pero hay manipulación, por ejemplo, de una empresa al trabajador, hay manipulación entre compañeros de trabajo, de jefe a empleado y viceversa,
hay manipulación en medios de comunicación, bueno, no hablemos ni de eso, ¿no? Titulares y demás. Manipulación en redes sociales, en marketing, en política y por supuesto también hay manipulación social que también se traduce en formaciones de sectas y de comunidades sectarias en el sentido de pensamiento único, de identidad grupal, etcétera, etcétera. Entonces, hablemos, sí, de estas formaciones de grupos sectarios, pero a mí me gustaría, más que hablar de sectas así como raras o extravagantes, para mí lo más importante en la detección de mentiras, aunque bueno, de una forma más rigurosa, es detección de riesgo de mentira, porque nunca es algo exacto, siempre es una interpretación o probabilidades. Lo más importante es tener una buena línea base de la persona. Okay. Antes hablabas de que esa cámara parece un interrogatorio. Pues precisamente en los interrogatorios, antes de comenzar a hacer las preguntas sobre lo que queremos detectar, si hay mentiras o qué está pasando, primero hay una charla informal. Pero eso no es casualidad. Eso es porque primero nos tomamos un rato en ver la línea base de la persona. Es decir, cómo se expresa, cómo habla, cómo es su postura no verbal, cómo es su lenguaje no verbal, cuando no hay algo que le pueda poner nervioso. Vale. Pues hay un cambio de patrón, de repente se toca la nariz demasiado o mira mucho hacia otros. Bajo mi punto de vista, y como una psicóloga que está muy en contra del victimismo y muy a favor de tomar responsabilidad sobre tu vida, me gustaría romper ese paradigma de que el manipulador siempre es otro y que tenemos que identificarlo y neutralizarlo como si fuera un vampiro malvado y entender que todos manipulamos. Algunos siendo conscientes de ello y de forma deliberada, pero muchas personas sin darse cuenta. La manipulación es algo intrínseco a las relaciones humanas. Cuando hay un vínculo, cuando hay una interacción, hay una influencia mutua. La cuestión es cuando esa influencia pasa de ser un intercambio sano y genuino y espontáneo a modifico tu conducta, tu percepción, tus emociones, tus pensamientos para yo obtener un beneficio. Y la realidad es que la inmensa mayoría de las personas han sido manipuladas, pero también han manipulado. Por eso yo en el libro insisto mucho. Este experimento, cuando yo lo vi en la carrera, también me impactó muchísimo. Además porque, bueno, yo siempre he sido bastante crítica, bastante disidente, no he sido como mucho de pensar o de gustos como la masa, y cuando vi este experimento fue como... me siento identificada. Sí, además está guay porque hicieron diferentes variantes del experimento y en alguna de las rondas, en vez de decir en alto las respuestas, las hacían por escrito y se veía como cuando era por escrito y anónimo sí que tendían más a decir la respuesta que ellos opinaban que era la correcta. Claro. Pero cuando se decía en alto es cuando más, digamos que la cambiaban, ¿no? Para adaptarse al grupo. Y no solamente mentían para encajar y por miedo a lo que puedan pensar, sino que se vio que algunos incluso llegaban a dudar de su percepción, de ostras, me estaré equivocando. Es que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque pues, yo soy un pringao y puedo clonar a un mamífero. El ser humano es un mamífero. Al final, la legalidad, la moralidad, la ética es para ti y para mí. Es para nosotros, pero quien dirige en este mundo son quienes hacen las leyes, lo que está pasando en Rusia, lo que está pasando en Ucrania, y lo que no sabemos es qué está pasando en el mundo, pues bueno, pues esta gente, ¿por qué no? Una ley al respecto. Es Unión Europea, ¿no? Es Unión Europea, vale. Que prohíbe la clonación de animales para consumo humano. Vale, para consumo de comer. Claro, vaca, o sea, carne, leche, no puedes clonar una cabra para comértela, no puedes clonar una vaca para comértela, no puedes clonar una vaca para producir leche. Porque bueno, todavía no se saben los efectos que puede producir en la carne o en la leche o en el consumo humano, etcétera, etcétera. Eso es inevitable, eso tiene que jugar con ello, o sea, sí. Eso no se puede evitar. Eso va a estar ahí. Entonces, pues saber capearlo de la mejor manera posible, no renunciar a su juventud o a la burbuja en la que está viviendo, evidentemente, pero algo de perspectiva, tener algo de perspectiva, pensar unos minutos al día en, a lo mejor esto no dura. El principal error es el de la omisión, es decir, el decir, bueno, ya escucharé un poco más adelante, ahora mismo esto no me interesa. Es decir, muchas veces el dejar pasar las oportunidades, el tardar en tomar la decisión de empezar a
independientemente de que hoy lance misiles Israel contra Irán, independientemente de que salga Trump con una tabla de aranceles, independientemente de muchas cosas que van a hacer mucho ruido en el corto plazo, Claro. pero si hay algo claro es que esto en el largo plazo funciona y tú tienes largo plazo. Si inviertes esa ecuación y dices, oye, mira, ingresos, al ingreso le voy a quitar un ahorro, es decir, yo voy a ahorrar todos los meses esta cantidad y lo que me sobre después me lo gasto. Es un ejercicio. Pues tienen que ser activos que a él no le den dolor de cabeza, ¿no? Claro, día a por día. supuesto, hombre, lo suyo sería activos que no le den dolor de cabeza. Financiero inmobiliario, a mi juicio, deberían ocupar la mayor parte de la tarta, ¿no? Pues al fin y al cabo son activos líquidos, son activos patrimonialistas. ¿Que quieres empezar a pensar en algo más diferencial, economía real, algo más tecnológico? Pues bueno, pues puedes invertir en alguna startup, puedes invertir en capital riesgo. Por un lado. Y luego, pues es verdad que vas viendo durante esa trayectoria pues gente que se acerca al futbolista, ¿no? Pues somos a lo mejor un colectivo bastante goloso, ¿no? Para ciertos profesionales, ¿no? Y lo que te vienen a decir con palabras un poco más sofisticadas es, oye, mira, tú tienes el dinero, yo tengo una idea genial, vamos a desarrollar mi idea. Pensando poco. Pensando poco, ¿no? Correcto. ¿No te ponías mucha presión? No. Cuando me la empiezo a poner es cuando las cosas me van peor. Cuando ya llegas. Cuando ya dices, oye, que esto ya no es en broma, cuando un club deposita tu confianza en ti, cuando vas a un club, luego vas a otro, vas subiendo, y cuando empiezas a pensar, ostras, ahí es lo que a mí deportivamente me mata. Genius Act. El Genius Act o sea, se llama Genius porque es el Guiding and Establishing National Innovations for US Stablecoins. Es nada más el acrónimo, digamos, se llama Genius. Obviamente los congresistas siempre buscan un acrónimo que sea que suene cool para que te acuerdes, como el Nancy, que era para detener, el Nancy Act, que es para detener las inversiones de los congresistas. Todo el miedo que le han metido a todo el mundo en la CBDC son estas cosas que le llaman stablecoins. Y nadie entiende eso, güey. Nadie. Todo el mundo está, ay, qué chidas las stablecoins. Pero esas es el CBDC. ¿Qué es un asesor independiente? Un asesor independiente es alguien que no tiene producto propio ni cobra comisión de los productos de terceros que recomienda. Es importante. ¿Cuál es? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que ellos lo que van es a vender, a colocar la comisión. Entonces, lo más razonable, el ejemplo más parecido para mí es el de un médico. Si tú fueras a un médico, tú vas a un médico y piensas que tiene que... Facilísima. Invierto exactamente cómo y dónde mis clientes. Todo mi dinero financiero se invierte en fondos de inversión. Todo, y en ETFs. Yo creo que no tengo... En unas carteras... ¿Qué piensas que mueve de verdad los mercados con tantos años que llevas en los mercados financieros? Lo que más mueve los mercados es la Reserva Federal de los Estados Unidos. No tengas la menor duda. La respuesta va que lo primero que se tiene que comprender es que el interés compuesto es la llave de todo. Lo ideal, como nosotros lo vemos, es que hay una parte más estratégica, que además puede estar en fondos por motivos fiscales en el caso español, porque es importante esto, más estratégica, y otra un poco más táctica, que debería de estar en ETFs a ser posible. O sea, cada uno que medir su cuestión fiscal. Cada vez va a ir peor. Tenemos menos natalidad y cada vez las personas viven más. Entonces, el sistema de pensiones público español es el mayor esquema Ponzi de la historia. 20 años más tarde volvieron a buscar a todo, lo podéis buscar el estudio, los buscaron a todos. El 87%, su vida había ido ok. El 10% que habían pensado en esa meta que querían o dónde querían llegar, estaban ganando, creo que era un 20% más que los 87 restantes. Y los que habían definido la meta, que la habían escrito, que la habían visualizado, que tenían ese plan, estaban ganando 10 veces más que el 87% restante. Hostia. Perdón, 97% restante.
es brutal. Y es esa idea de ir prosperando, de ir mejor. Es que, desgraciadamente, pero esto ocurre en todos los gobiernos, nos quieren pobres, incultos y enfermos, pero no muertos. Esos 3 atributos te hacen estar dependientes de ellos, de su poder político, de que puedan ellos seguir ahí y te vayan dando las migajas de lo que ellos quieren para mantener. Y entonces lo que se ve claramente es que entonces los tipos de interés de los bonos del Tesoro van a tener que subir, ¿no? Y cuando ocurre eso, el precio de los bonos se desploma, ¿no? Y de hecho yo me puse corto con opciones put, ¿no? Con derivado financiero sobre el ETF TLT. Cuando estaba, de hecho hay un vídeo en mi canal de YouTube donde hago el análisis muy resumido, pero en ese momento, si no recuerdo mal, empecé a hacer el corto cuando estaba por encima de $170 el ETF y terminó cayendo por debajo de 90 y a día de hoy está en 80. Entonces era un 50% de caída y yo compré las opciones con strike o precio de ejercicio de $90 y $100 y las terminé vendiendo cuando el ETF estaba en 110 y multipliqué por... Esa escapatoria yo creo que es Bitcoin porque por un lado es inmutable, por otro lado pues tiene unas características digitales que le permiten ser anónimo, salirte del sistema, que no te puedan obligar a mantenerte en el sistema fiat, puedes salirte simplemente teniendo un ordenador y conexión a internet. O sea, hay 1000 formas de hacer a Bitcoin y es incontrolable por parte del Estado. Japón es ese banco sistémico, es ese problema financiero estructural que tenemos todos y que no tenemos ni puñetera idea de por dónde nos va a venir. Pero el problema es que Japón es el principal propietario de deuda internacional de prácticamente Estados Unidos y Europa y de hecho... ¿Japón? Sí, o sea, Japón ha explotado ya. El problema es cuánto va a tardar en extenderse. O sea, Japón ya se está enfrentando a unos problemas estructurales. Los bancos, hay alguno que ha hecho ya un corralito. De hecho, hay uno que se llama Nurinchu Bank, que no cotiza, pero ya ha hecho un corralito y está ahí en periodo de concurso de acreedores y peleando un poco por salvarse. Pero el problema ya ha pasado. El problema de aquí es cuánto va a tardar en llegarnos al resto, ¿no? El problema ya ha explotado. La pregunta o la duda es cuánto va a tardar en llegarnos. Hola Euge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No me respondo. Oh, wow. Ponlo cerca del micrófono, que lo estás poniendo por detrás y no se escuchará. Te quería preguntar, estoy mirando la tendencia de los robotaxis. ¿Tú crees que en un futuro habrán coches autónomos o que continuaremos con conductores en todos los vehículos? Mira, yo creo que los coches autónomos son el futuro, pero no va a ser un cambio inmediato ni sencillo. Imagínate un mundo donde todos los vehículos se comunican entre sí, eliminando atascos y accidentes causados por errores humanos. Eso sería brutal, ¿no? Pero también hay que considerar las resistencias, como pasó con Uber en España. Habrá sectores que intenten frenar esta innovación por miedo a perder trabajos o licencias. La clave será cómo se adapten las regulaciones. Israel se ha entrado en guerra con Irán, ha subido de tono y ha llegado incluso a entrar a Estados Unidos. Entonces, en la bolsa, yo lo he ido siguiendo porque quería ver qué es lo que anticipaban los mercados, ¿no? En el sentido de que los analistas políticos o geopolíticos dicen, no, Trump está buscando la paz, o tienen que entrar en guerra porque hay que destruir el programa nuclear iraní. O sea, cada quien tenía su opinión, ¿no? de estos analistas. Pero claro, yo iba mirando qué era lo que decía el mercado. Que al final es el que de alguna manera, entre todas las voluntades, pues también ellos están anticipando una serie de sucesos y que no cuadraban mucho con la historia o la narrativa que íbamos viendo con los periodistas. Y era muy interesante porque en la prensa veías cómo parecía que iba a estallar la Tercera Guerra Mundial, el Trump de repente se iba de la cumbre del G7 y claro, el tema es que cuando piensas en Europa, ya la movida cambia, porque ahí ya hemos salido todos a decir, hostia, es que en Europa a ver cómo funciona esto, porque he mirado y digo, en Europa la única conducción autónoma que existe a día de hoy aprobada es un proyecto piloto que están llevando a cabo en Helsinki y con un autobús.
Piloto. Es decir, Perdón, perdón. con un autobús. Es decir, que hace siempre la misma ruta de A y B. Que eso es lo mismo que digo, hostia, o sea, en Europa seguimos teniendo conductores de metro. Que me perdonen los conductores de metro, pero quiero decir que es algo. ¿Y qué pasa con China? Porque a Europa ya me da igual. Vale. Quiero decir, ¿dónde está el mercado grande? A Estados Unidos y China. Hay unos tipos, una empresa que se llama Baidu, me parece. Que esa es otra muy buena pregunta, porque claro, lo primero que he visto es, digo, vale, estamos aquí a lo mejor distrayéndonos con quién se va a quedar el pastel, si va a ser Google o va a ser Tesla, y a lo mejor. Y le preguntaron, oye, los aranceles de Trump, ¿te parecen estúpidos ahora que estás fuera? Y le contesta a este usuario de X, los aranceles de Trump van a causar una recesión económica en la segunda mitad del 2025. Un tío que estaba en el gobierno hace... Ahorrar e invertir primero y después consumes. Eso es lo que intentaría trasladar, porque estamos en una emergencia para el ahorrador tremenda, por lo que hablamos de la inflación, y porque a los gobiernos les va a interesar tener inflaciones anómalas por encima del 3% para monetizar esa deuda descomunal que estamos viviendo. Trabajo. Todo el mundo a trabajar a la oficina. ¿Por qué hace eso Donald Trump? ¿Quién es uno de los principales inversores inmobiliarios de Estados Unidos en posesión? ¿Estaba palmando pasta o tenía riesgo de palmar pasta vía real estate? Entonces, hay... ¡Qué mafia! Claro, es que el tema de meter a un empresario tan importante como presidente de Estados Unidos es que puede haber